Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. También puedes estar a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en donde en unos minutitos más ya estaremos conectados a través del chat para pues todos tus comentarios y participaciones a propósito del tema. Como ya te comenta Claudia, estaremos hablando de nuevo acerca del talento temprano, costos y beneficios. Pero antes, déjame recordarte que se está celebrando el segundo evento de Radio Mujer en las playas de Vallarta, Bienestar, Crecimiento y Diversión, con dos grandes conferencias. Se estará presentando la doctora Alicia Soltero con el tema La maravillosa capacidad de reinventarnos, así como Blanca Mercado con el tema Ni princesa, ni zorrita, ni invisible, ¿qué clase de mujer desea ser? Puedes hacer de esto un viaje, descanso, divertirte del 2 al 5 de julio. Hay paquetes desde 3,300 pesos por persona, incluyendo 4 días y 3 noches en el hotel, todo incluido y transporte, viaje redondo. Date un tiempo para la recreación, reserva tu lugar desde 300 pesos. Para más información, llama al siguiente teléfono 3647-0139 o 3123-2403. Hotel sede del evento Occidental Nuevo Vallarta, Radio Mujer y Promocharters del Sol te invitan a este viaje que no te puedes perder. Entonces, bueno, pues ahí tienes, del 2 al 5 de julio estará teniendo lugar este evento, así que puedes darte una vuelta e ir reservando desde ahora. Y bueno, el día de ayer íbamos comentando cómo verdaderamente el talento es algo que se desarrolla en función a la práctica y siempre nos significa el dedicarle a absolutamente cualquier cosa. No puede ser la cosa que más nos agrade en el mundo. Eso nos va a implicar ciertas renuncias porque tendremos que distribuir nuestros tiempos, nuestro espacio, nuestra vida de tal forma que pues no podemos hacerlo todo y no podemos estar en todas partes al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, pues ahí siempre habrá como un cierto grado de sacrificio. E íbamos hablando del talento temprano, como estas situaciones de un cierto desarrollo precoz en unos niños o adolescentes, qué sé yo, porque hay algo importante. Una vez que somos adultos, ya tenemos construida cierta estructura que nos irá permitiendo decidir, que nos irá permitiendo conocer nuestras inclinaciones, nuestros gustos y en función a eso, en mayor o menor medida, poder conscientemente decidir qué es lo que estamos dispuestos a qué estamos dispuestos a renunciar, qué es lo que estamos dispuestos a sacrificar para poder ir por el camino al que nos dirige nuestro deseo, ¿no? Pero cuando somos pequeños estamos en blanco. En realidad todo lo que asumimos nuestro no nos pertenece, nos es dado, ¿no? El nombre nos es dado por una persona, por una tercera persona, ¿no? La explicación de las cosas alrededor, absolutamente todo nos es dado. Entonces, el inclinar fuertemente a un niño, por decirlo de una forma quizás más contundente, pero también pienso más clara, obligarlo, digamos, a que haga algo. Y obligar tiene un terreno muy amplio, porque podríamos decir, no, bueno, pues es que el niño no se queja. Ojo, es que tenemos que entender que un niño no sabe nada del mundo. Por ejemplo, si a un bebé, yo he visto que muy comúnmente que hay muchos papás y mamás que cargan refresquitos y los ponen en el biberón, ¿no?, del bebé y se los dan a tomar.
y bueno, el bebé se enloquece, ¿no? Les encanta el refresco porque pues es como un shot de azúcar, ¿no? A final de cuentas. Y evidentemente después de eso el niño lo va a exigir. Hay muchas personas que deciden no presentarles ciertos dulces a los niños porque, bueno, pues el refresco es más un dulce que una bebida, aunque se utilice como bebida. Eh, Porque hay personas que deciden no enseñárselos a sus hijos hasta muy adelante, ¿no? Y el niño no lo va a exigir, no se le va a antojar algo que no conoce realmente, no va a sentir la ausencia de algo que no existe en su universo, y la realidad es que en su universo existen únicamente las cosas que nosotros les presentamos, ¿no? Entonces, no quiero decir, en verdad sería maravilloso que los niños no consumieran refresco, verdaderamente, pero lejos de eso, lo que quiero decir es que nuestro universo se va conformando, esas cosas que sentimos tan propias y tan íntimas, tampoco nos pertenecen, es lo que nos están presentando los adultos de nuestro alrededor como verídico, como cierto, lo que nos están acercando. Entonces, claro que yo puedo someter a determinadas rutinas a un niño y no se va a quejar porque no va a tener idea de que existe alguna otra cosa alrededor, ¿no? Pero estos espacios que el día de ayer no hubo oportunidad de profundizar tanto, yo comentaba, los espacios que a muchos papás les parecen de ocio, de holgazaneo, de que se está perdiendo el tiempo, etcétera, y quieren, obturarlos a los niños, ¿no? Poniéndoles clases de karate, clases de piano, clases de una y otra cosa, de idiomas, de esto, del otro, para que sea una persona súper productiva y preparada en el futuro. Es verdad que en ese momento la plasticidad permite adquirir los conocimientos de una forma mucho más sencilla, mucho más natural. También depende mucho de quién intente transmitir esos conocimientos, pero la cabeza está muy plástica, recibe muy fácilmente. Sin embargo, en esos momentos también gran parte valiosa de esos momentos de la vida es que verdaderamente no tendríamos, al menos no tenemos realmente ninguna obligación y ninguna preocupación, ¿no? Y no va a haber ningún otro momento de la vida, a partir de que nos volvamos adultos, en que eso se vaya a repetir. Nunca, jamás se va a repetir eso. En un contexto saludable, ¿no? Por supuesto que en un contexto bastante enfermizo, en donde una persona de 40 años puede seguir dedicándose a su afición de, qué sé yo, hacer pinturas a lo mejor y no mantenerse por sí mismo porque los papás lo siguen manteniendo, bueno, pero ahí no estamos hablando de un contexto de salud mental. El único momento en que verdaderamente esa tranquilidad de hacer lo que te plazca sin que eso perjudique o tendría que perjudicar a alguien más es en la infancia. Y el disfrutar de ese gusto también es algo formativo y también es algo importante. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca del talento temprano, costos y beneficios. Y antes de continuar, déjame decirte, tenemos un número celular al cual nos puedes hacer llegar mensajes a través del WhatsApp. El número es 333-822-3208. También para Guadalajara, los teléfonos 3122-1190 y 3647-1883. Para el resto de la República hay una línea nacional sin costo, 01800-727-5420. Y ya estamos conectados a través del chat en la página www.radiomujer.com.mx. Recuerda que también tenemos el Twitter, @desde tu mirada. Por todos estos medios nos puedes hacer llegar
tus participaciones y comentarios. Decíamos en el bloque anterior que estos momentos de no ser excesivamente productivo y de no tener grandes preocupaciones también son formativos y son importantes, porque precisamente estos últimos días hemos estado hablando de cosas que involucran de una u otra forma el juego. Quizás te tocó escuchar alguno de los programas y en muchas ocasiones hemos hablado también acerca de la importancia del juego. Nosotros necesitamos, para ser realmente productivos, necesitamos de espacios recreativos también dentro de nuestra cabeza, que nos permitan crear, que nos permitan distraernos, que nos permitan estar tranquilos. Verdaderamente las cosas más importantes que ha logrado la humanidad como civilización, digamos, no parten realmente de un sentimiento de deber denso, pesado. No, verdaderamente no. Por supuesto que es muy importante tener una disciplina, tener cierto grado de disciplina para poder perseverar, ¿no? Para tener como un hilo entre las cosas que hacemos el día de ayer, el día de mañana, el día de hoy. Claro que es importante. Pero si el único motor es la obligación, el deber y el hecho de que parece ser el único camino trazado hacia adelante, no vamos a llegar a brillar mucho verdaderamente. Y no se trata de brillar, no me refiero en un sentido que alcance a las masas, una cuestión así. No, me refiero a el simple hecho de contribuir en algo socialmente, tanto para las personas más allegadas, como puede ser la contribución que puedes hacer con tu trabajo, simplemente, hasta esferas mucho más amplias, ¿no? Que en verdad pues, no nos damos cuenta, pero estamos constantemente haciendo uso y disfrutando del trabajo de otras personas a las que ni siquiera conocemos, ¿no? Desde el que barre, el que recoge la basura todas las mañanas, de muchísimas personas que quizás no tenemos en mente, pero sí estamos cotidianamente disfrutando del esfuerzo de esas personas, ¿no? Entonces, verdaderamente las cosas que más han hecho avanzar a la humanidad como tal son cosas que parten de un deseo ferviente por hacer algo o por encontrar algo. Cuando parte de esto, entonces la tenacidad con la que se va buscando eso, la constancia, la disciplina, todo, comienza a cobrar un sentido. Y en el momento en que cobra un sentido, entonces tiene forma. Y digamos que es como tener una flecha con punta, ¿no? Porque eso, esa fuerza se la da verdaderamente el deseo. Y ese deseo, ¿cómo lo vamos a encontrar? Si vivimos atiborrados de actividades y de cosas que se supone que son correctas, no lo vamos a encontrar. Si no tenemos esos espacios de recreo, esos espacios de pausa, en donde yo digo, a ver, por ejemplo, que si no tuvieras ninguna necesidad en absoluto, si tuvieses la vida resuelta en este hipotético, ¿qué harías? ¿Que te sentarías a esperar tu muerte? O pues muchas personas verdaderamente lo harían, ¿no? Muchas personas verdaderamente dependen de la rutina, porque si no, sí se sentarían a esperar su muerte. Pero, ¿qué harías? Si no es sentarte a esperar tu muerte, lo que sea que se te ocurra es algo que harías por gusto. A lo mejor muchas personas dicen, no, pues yo me pondría a viajar, o yo me pondría a investigar tal cosa, o yo me pondría... Eso, ahí en ese espacio hipotético, ya a estas alturas, es en donde aparece verdaderamente el deseo propio.
En este momento es hipotético para nosotros porque somos adultos, pero para un niño no tendría que serlo. Y pensaba, Gaby, siguiendo esta idea, cómo algunas personas se sienten que están empujadas a hacer cosas que no les gustan o que simplemente es por sacar dinero, ¿no? ¿Cuál sería el punto de hacer este tipo de situaciones? Hay muchísima controversia, por ejemplo, con las personas que entran en la universidad y se les va haciendo este cuestionamiento. ¿Y para qué estudias? Estás desperdiciando tu dinero, estás gastando tu dinero. Si lo que quieres es trabajar, si lo que quieres es ganar dinero, pues bueno, yo creo que si te ahorras la universidad, realmente tienes toda una posibilidad de comenzar un negocio, de hacer cosas con ese dinero, de comenzar una inversión, de dedicar tu tiempo principalmente a algo más. Y ahí nos vamos haciendo una idea como un tanto confusa, porque se acaba pensando en toda la preparación que se necesita tener para, digamos como un requisito para ser exitoso, ¿no? Hay esta idea de que es necesaria una licenciatura, una ingeniería, una formación universitaria, de tal forma que esto es lo que nos va a dar digamos como el talento, ahora que lo estamos abordando en el tema. Y esto puede llegar a ser que algunas personas se den cuenta o caigan en la conclusión de que tal vez para lo que ellos se sienten que son buenos no les deja dinero, no es algo que les permita sostenerse. Y ese es un momento, ahorita que tú lo estabas mencionando, Gaby, también al momento de transitar, digamos, como de hacer esta transición a la adultez, de castración. ¿Por qué? Porque de alguna manera la realidad nos va golpeando y nos va diciendo, tal vez haya cosas que se disfruten mucho, pero esas cosas no me ayudan a sostenerme. Por ahí está el romántico que dice, para que encuentres tu trabajo perfecto, busca lo que más te gusta y después de eso busca una manera de sacarle un beneficio económico a esta situación. Y esto hasta cierto punto suena como muy bueno, ¿no? Decimos, ay, bueno, pues claro, eso sería lo óptimo. Pero ahí no nos vamos dando cuenta de que muchas veces lo que más nos gusta hacer no está ligado a la situación económica, porque lo hacemos por el mero gusto, no por la obligación de hacerlo. Pensemos que a usted le guste hacer, no sé, ceniceros o que le guste hacer algo de arcilla. Imagínese que ese es un momento de entretenimiento, de ocio, de diversión, de un momento artístico. Y que le dijeran, ¿sabes qué? Mejor deja tu trabajo y aviéntate unos 200 ceniceros diarios y con eso puedes hacer una empresa de ceniceros, puedes hacer una exportadora de ceniceros. Le aseguro que a los 2000 ceniceros ya no le parecería la mejor de las ideas. Y esto, como le digo, es un momento de castración. ¿En qué sentido? En el que tenemos que buscar un equilibrio, en donde tendríamos que darle un espacio a estas cosas que nos dan gusto, a estas cosas que nos permiten gozar y también poder encontrarle el gusto al trabajo. Porque el trabajo efectivamente por eso es trabajo. Habrá muchas cosas que disfrutamos de nuestro trabajo, pero definitivamente si lo hacemos todos los días de nuestra vida como una rutina, va a llegar un punto en el que pues ya no va a ser tan divertido como antes, ¿no? Ya no va a ser tan excitante tal vez como las primeras veces. Y aún así, tendríamos que estar relanzando el deseo en ese mismo trabajo, buscando otras áreas, buscando expandirnos, buscando aprender más, pero esa es la palabra, ese es todo el punto alrededor de lo que de alguna manera se nos acaba vendiendo. Es que si tú tienes talento para algo, tendrías que explotarlo de todas las maneras posibles. Por supuesto que esto es algo muy, muy benéfico, pero fíjese cómo vamos teniendo ahí un cierto pensamiento como muy estereotipado, muy capitalista, porque todo gira alrededor de generar dinero, ¿no? Es que eso no te deja dinero, eso sí te deja dinero. Y tal vez habrá cosas que sí nos dejen dinero, pero no todo el dinero que querríamos. Y ahí es en donde también se tiene que hacer esa transacción, en donde tendríamos que pensar qué es más importante para nosotros, porque al final de cuentas estamos unidos a una sociedad, estamos dentro de una sociedad hacia donde vamos a apuntar nuestra propia vida. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de talento temprano, costos y beneficios. Y bueno, hace un momentito íbamos comentando cómo es que
deseo, digamos, es cierto, ¿no? No puede formularse en un sentido en donde no vaya a costar trabajo, algo nos puede gustar mucho, pero una vez que nos sentamos en eso, nos ponemos ya con toda la intención de dedicarle buena parte de nuestra vida a eso, por supuesto que nos va a costar, aunque nos guste, ¿no? Pero pienso que va a tener muchos más alcances si es algo en donde también está depositado el deseo, ¿no? Al mismo tiempo. Sin embargo, en realidad, siempre, en cualquier circunstancia, va a generar un costo. Podemos ver sobre todo cuando es muy temprano este talento, esta cierta cualidad, que hay simultáneamente una deficiencia proporcional en alguna otra área de la vida. Y esto también lo podemos ver con los adultos, pero es muy visible, muy visible en los niños, ¿no? En los niños, en los adolescentes. Esto es normal. Un ejemplo de esto que podría ser, podemos pensar en estos niños que, bueno, pues los padres se jactan de que son muy maduros, ¿no? De que ya a una temprana edad son responsables, incluso se hacen cargo de los hermanos, se comportan ya como un adulto pequeño, ¿no? Y podemos ver también que en otra área, otra de las áreas de la vida está significativamente minada, ¿no? Pueden ser personas muy agresivas en la escuela, por ejemplo, o sumamente tímidas, ¿no? Sumamente ensimismadas. Y se va haciendo ahí una especie de propaganda acerca de que las personas antisociales guardan ahí, tienen por ahí escondida alguna cualidad maravillosa. Y no necesariamente es el caso, ¿no? Lo que ocurre es que cuando nos vemos obligados por cualquier circunstancia a nuestro alrededor a resolver un problema para el cual no estábamos preparados, nuestra madurez mental no nos habría permitido resolverlo de una forma más sencilla, nos vemos en la necesidad de jalar recursos de donde sea posible, de todas las áreas posibles, para enfocarnos en eso y para resolver eso específicamente. ¿Qué es lo que ocurre con muchos de estos niños maduros, ¿no? Que pueden tener 3, 4 años y ya cuidan y se preocupan por el hermanito y todas las personas alrededor se sorprenden, ¿no? Mira, es que es más cuidadoso incluso que los papás son muy despatarrados y llegan tarde, o a lo mejor los papás son personas también responsables, pero que están en una circunstancia difícil y trabajan mucho tiempo, ¿no? Entonces este niño tan chiquito y mira, ya sabe cambiarle el pañal al otro y aprendió a ir al baño, bueno, qué sé yo, ¿no? A los 2 años ya él solito perfectamente iba al baño, etcétera. Bueno, esto no aparece de gratis, aparece como una necesidad a la cual el niño se ve obligado a adaptarse, el niño o la niña se ven obligados a adaptarse y les va a costar considerablemente en otras áreas no menos importantes que, por supuesto, en el futuro, como decíamos, es una cabecita infantil, es muy plástica, ¿no? Todo es muy sencillo aprenderlo en ese momento, así como es sencillo aprender idiomas, así como es sencillo aprender un montón de cosas que más adelante pues, se puede, por supuesto, aprender aún así, pero significa más dificultades definitivamente. Igual en cuestiones que no son técnicas, en cuestiones que no son académicas, ocurre lo mismo, ¿no? Que un niño se pueda sentir seguro, que un niño pueda sentir confianza, se pueda desenvolver, se pueda apropiar de su espacio, de su escuela, y moverse ahí como pececito en el agua. Es sencillo, por supuesto, depende de lo que se le esté ofreciendo, ¿no?
que un adulto consiga eso cuando ha crecido siendo una persona introvertida, cuando ha crecido siendo una persona temerosa, con estas deficiencias en otras áreas de la vida, por supuesto que en la vida adulta va a ser significativamente más complicado poder sobrellevar eso que en contraste si cuando niño lo hubiese podido lograr. Además, eso pongámosle el plus de que hay ciertas cosas que quizás podrá aprender o podrá readaptarse en otras áreas de su vida, pero esos momentos, las posibilidades que debió haber tenido en esos momentos, jamás se van a restaurar, esas nunca se van a recuperar. Uh-huh. Y pensaba, Gaby, también en esta parte del costo del talento, ¿no? Que es, porque uno podría decir, bueno, pues es que un talento debe ser como un don, es un regalo, es algo que nos acaba beneficiando en todo sentido. Pero también ahí tendríamos que pensar un poquito en, digamos, como en este tipo de situaciones que nos van dando una cierta ventaja en algunas cosas. Esto, creo que cuando hablamos de un talento, tendríamos que hablar de un tipo de especialización de nuestra propia personalidad, digamos como hasta de nuestro cerebro como tal. Cuando nosotros tenemos un talento en algo, es difícil pensar que no hay otras partes de nuestra personalidad, otras partes de nosotros que nos sufran una falta de atención. Por eso es que podríamos ver algo como muy, muy habitual en las escuelas, ¿no? Cuando vemos tal vez que hay un niño que está, pues bueno, bastante dotado para ciertos aspectos de la vida estudiantil, pero que de alguna manera vamos viendo que se va quedando atrás en el desarrollo social, que va teniendo pocos amigos, que va teniendo estos contactos rudos con sus compañeros, a veces se puede escuchar hasta que se le bulea porque es de tal o de cual forma, y esto lo vamos a ver y lo vamos a seguir viendo continuamente, ¿no? Como hay una cierta victimización de los nombrados cerebritos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna manera son personas que se vuelven un tanto hurañas, esto no en su totalidad evidentemente, ¿no? Pero estamos hablando de por qué sucede eso. Cuando nosotros nos centramos tanto en algo, como le decía, es difícil que otras partes de nuestra personalidad no sufran si nosotros estamos más apegados a un libro, ¿no? Si nosotros tenemos esta capacidad de retención de datos, de poder memorizar, de poder elaborar ideas uno solo, no resulta tan agradable ni tan atractivo el juntarse con otras personas. Y esto no quiere decir que esté mal, no quiere decir que sea algo negativo per se, pero si podemos ver que si esto no va teniendo un cierto equilibrio, puede traer repercusiones ya un tanto más graves cuando vamos creciendo. ¿En qué sentido? En el sentido en el que si nosotros, por ejemplo, tenemos este niño, pensemos, que es un erudito para el piano y ya desde que lo agarró empieza a tocar y súper bien, y nosotros nos fascinamos con esa capacidad de ese niño y lo empezamos a meter que vaya a clases de piano todos los días y que haga sus ensayos y que haga presentaciones, y no le dejamos crecer en otros aspectos de su personalidad, vamos a tener una persona seguramente muy frustrada en otros aspectos de su vida. Y de la misma manera lo podemos ver hasta para cosas que son aplicadas socialmente. Por ejemplo, no es difícil imaginarse, porque lo vemos muy a menudo, personas que están muy favorecidas con un talento en las actividades físicas, deportistas, que nosotros vemos como personas realmente muy vacías de sus pensamientos, muy poco instruidas, que hablan medio mal, que definitivamente que pareciera que el único talento que a veces se va teniendo es ese, ¿no? Ese por el que brillamos. Y esto, como le digo, no quiere decir que esté mal de entrada, pero tendríamos que entender que este tipo como de especialización se va viendo favorecida por los adultos que están alrededor. Y esto hasta para nosotros mismos como adultos, lo vamos, ¿cómo lo podríamos decir? Como alimentando con nuestras propias actividades. Si yo veo que soy muy bueno en cierta cosa, voy a encontrar de alguna manera un nicho para que ahí sea yo el mejor, para que en eso sea en lo que me destaque. Y esto, por un lado, nos puede traer muchas satisfacciones, pero
nos va a acabar, digamos, casi sentando en una meseta en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos acabamos alimentando de otras cosas, no nos acabamos enriqueciendo en nuestra personalidad de una diversidad que realmente tendríamos que apuntarle. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy para concluir con este tema acerca de talento temprano, costos y beneficios. Y bueno, en realidad creo que podríamos pensar en la estructura de la educación, tanto primaria, secundaria e incluso preparatoria, como un ejemplo, ¿no?, a seguir. ¿De qué se trata realmente? ¿Qué nos enseñan en primaria, en secundaria? Hay muchísimas personas que dicen, bueno, es que tantas cosas innecesarias, ¿no? Que si las ecuaciones, que esto y lo otro, y que ya ahorita a estas alturas ni siquiera te acuerdas de cómo se hacían, y en ningún momento se les ha encontrado alguna utilidad, a lo mejor tú en tu vida diaria, ¿no? Si no te dedicas a algo, por supuesto que te lo exija, como quizás alguna ingeniería en donde verdaderamente tengas que resolver durante el trabajo ese tipo de ecuaciones. Pero en realidad esto de que si nos aprendemos los nombres de o los años en que nació X fulanito y sutanita, no es el contenido concreto en sí lo que nos ayuda, sino que el estar aprendiendo algo, el practicar, es como una especie de jugar a, vamos a decirlo así. El jugar a o fantasear con nos prepara previamente para ciertas circunstancias. A lo mejor tú te has encontrado en algún momento con X ansiedad, por ejemplo, de una entrevista de trabajo, vamos a pensar. Y por lo general vas creando la situación en tu cabeza, ¿no? ¿Qué me irán a preguntar? Me irán a preguntar esto. Entonces, ¿qué respondería? ¿Y qué test me irán a poner? ¿Y qué cosas? Te vas creando estas situaciones en tu cabeza como un intento de prepararte para ese momento y que no te tome por sorpresa, y como para ya tener algunas vías previas de las cuales puedes echar mano, ¿no? Es como en esa fantasía, es como que estuvieses jugando a que estás en la entrevista de trabajo, por poner ese ejemplo en particular. La primaria no es que sea verdaderamente imprescindible que tú te sepas los nombres de todos los presidentes, a lo mejor, y muy probablemente a estas alturas ya no lo recuerdas, ni los años tampoco. Pero lo que sí es que en ese estar como practicando a aprender, jugando a aprender, es que se van generando esas conexiones neuronales, se va generando ese camino. Cada uno se va dando cuenta de las distintas estrategias que le ayudan para aprendérselos. A lo mejor algunos niños lo escriben una y otra vez en su cuaderno, a lo mejor otros niños lo repiten en su cabeza o lo van diciendo en voz alta. Digamos, se van generando esos caminos, que el chiste no es que nos lleve desde la pregunta del examen hasta la respuesta, ¿no? Fulanito de tal que nació en tal año y murió en tal año y su esposa era fulanita de tal. No, ese no es el fin realmente. El fin es que al yo haberme aprendido eso, tracé un surco por el cual es como una vía ya transitable, por la cual van a poder transitar nuevos conocimientos. Además, vamos avanzando. Secundaria es algo muy similar. La preparatoria tiene esta característica de tener algo como aparentemente más especializado, pero es muy poquito de todas las áreas, de distintas áreas. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo ver qué es lo que más me llama,
qué es lo cuáles son estas materias que cumplo porque las tengo que cumplir y cuáles son estas otras que verdaderamente me gustan. Entonces ahí quisiera hacer 2 observaciones. Uno, cuando pensamos en esto, sacrificar, una de las cosas que creo que jamás se tendría que sacrificar es la educación básica de un niño, y esto para mí incluye hasta preparatoria. Jamás tendríamos que sacrificar esto, pero es que es tan buen futbolista que lo puede hacer vía internet y entonces que se dedique totalmente al fútbol porque va a ser una persona, una estrella y va... Jamás se tendría que sacrificar, porque otra cosa importantísima es la relación que genera con otros compañeros durante ese estadía en la escuela. Y una cosa también a puntualizar, no deberíamos ser nosotros externos quienes eligiéramos deliberadamente qué va a sacrificar esa persona en el futuro. Debería ser la persona. Por eso a nosotros nos toca darle un panorama amplio, un poquito de cada cosa, para que ese niño, ese adolescente, se vaya inclinando hacia donde su deseo lo empuje. Sí, y ya de por sí estamos un tanto desequilibrados en esa capacidad, ¿no? Porque tal vez podríamos decir, bueno, que el niño decida, pero no. Ahí el asunto es de que el niño muchas veces va a decidir en pro de lo que los padres quieren. ¿Por qué? Porque parte del deseo del niño todavía no está despegado de los padres en sí. Difícilmente vamos a ver esto cuando es uno tan pequeñito. ¿Por qué? Porque el mundo gira alrededor de ellos. Porque esto lo vamos viendo, Gaby, me parece, con ciertos artistas, con ciertas celebridades que empezaron su camino en la farándula desde muy pequeños. Como para dónde más pueden hacerse, ¿no? Como dónde más, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en Michael Jackson, ¿no? Pero ahí le robaron la vida claro, a esa persona. Pero, y de una manera terrible, ¿no? Con un fin horroroso la vida de este hombre. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros ya vamos escuchando la controversia de Michael Jackson, que si le gustaban los niños, que si se acostaba con ellos, que si hacía esto y lo otro, pero pocas veces nos ponemos a pensar, evidentemente no es por condonar lo que llegó a suceder, pero no nos ponemos a pensar cuál fue la historia de esta persona, en una familia con muchísimos hermanos, de una clase socioeconómica realmente no favorecida, en donde este niño va teniendo ese don, va teniendo ese talento y se va colgando la familia justamente de ese talento. Y esto es algo que los padres, y específicamente el padre, que es en donde se ha hecho parte de la historia, va teniendo la mayor responsabilidad. Porque, ¿qué se le va a decir? Bueno, pues mira, tú puedes cantar, tú puedes hacer todas estas cosas, o podemos seguir siendo pobres. Tú decides, ¿no? Definitivamente no es el caso, ¿no? No es algo que el niño vaya a poder decidir. Y esto lo vamos a ver con una y otra persona que evidentemente llegan a un nivel de fama que los acaba destruyendo. ¿Por qué? Porque son mentes en desarrollo todavía, en donde ya están cerca de las drogas, de una cantidad de dinero y de fama, en donde no hay ningún solo límite. Y es un sacrificio que van haciendo los padres de sus hijos. Es como ponerlos ahí en el matadero, justamente para obtener un beneficio económico. Entonces, ahí, como le digo, ya los niños van teniendo muy poca alternativa. Esto tendría que venir por parte de un padre, por parte de unos padres, que vayan entendiendo que lo más importante es que el niño viva bien. Y no que viva bien porque tenga muchísimo dinero y porque sea, sino porque disfrute de su niñez, porque lo pueda hacer en justa medida. Porque bien, puede tener ese talento, pero pues no se va a ir a ningún lado, ¿no? Puede disfrutar de muchas otras cosas. Y no quiere decir que el único camino al éxito sea el hacerse millonario con esto. ¿Qué hubiera pasado si Michael Jackson se hubiera hecho un cantante, por ejemplo, de un grupo versátil, más local, ¿no? Que evidentemente que pudo haber tenido su formación, que pudo haber hecho todas estas cosas que hacen la mayoría de los niños, pero que no sufrió de una castración química para mantener una voz, y que se le fue obligando a cargar el peso de su familia. Hubiera sido una historia muy distinta, se lo aseguro, pero también hubieran tenido que ser unos padres muy distintos. Entonces, ahí es en donde tendríamos que reflexionar qué es todo este peso que le damos al talento, cómo realmente no quiere decir que porque nosotros hagamos algo bien, tengamos que entonces volcar toda nuestra vida alrededor de eso. Por supuesto que nos puede traer muchas satisfacciones, pero si nosotros vamos tomando ese camino de especializarnos, vamos a dejar de disfrutar muchas otras cosas. Y definitivamente esto no es algo que se tendría que hacer en la niñez, y mucho menos en la niñez de alguien más que no tiene ni siquiera la capacidad de decidirlo, ¿no? Todavía fuera una situación muy distinta, podríamos hablar de algo diferente también. Pero bueno, pues
por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. El día de mañana vamos a estar hablando del tema buenas y malas influencias todavía alrededor del desarrollo de los pequeñines. Por el día de hoy, como le digo, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias. Yo me despido. Soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta mañana.